que una canción. Y el día de hoy yo quiero darle algunas pautas. Realmente yo encontré en la Biblia 7 cosas por qué las oraciones no llegan al cielo o por qué no son contestadas de parte de Dios. Pero yo sé, como usted no se va a aprender 7 y usted no tiene el tiempo ni yo las fuerzas para dedicar de 7 cosas, voy a predicar solamente de 4 cosas que estorban la oración y que las he intentado resumir. Así es que el tema de esta mañana se titula Quitando lo que estorba. ¿Cómo se titula el tema de esta mañana? Y el texto bíblico está en Santiago 5:16. Dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede ¿qué? Diga conmigo, la oración eficaz del justo puede mucho. Si le quita ahí la palabra la oración, y si le pone ineficaz, ¿qué va a pasar con esa oración? No va a poder mucho. Es más, pero ahora también la oración eficaz del injusto tampoco podrá mucho. En fin, hay situaciones y hay oraciones que se han hecho durante el tiempo y durante la historia de su vida. Le aseguro que aún Dios las ha escuchado, pero no ha podido responderlas, porque no han cumplido por lo menos los parámetros básicos que debe tener una oración. Y no me refiero a la forma de hacer oración, a un proceso de oración, a que orar es 1, 2, 3 y 4. No. Me estoy refiriendo bien a condiciones que son más profundas, más que de forma, de fondo. Si usted le pregunta a una persona cómo debemos orar, le va a decir: primero tiene que alabar a Dios, adorar a Dios, pedir por usted, después pedir por los demás, en fin. Pero no me refiero a esos pasos. Me refiero a que hay situaciones en las escritas en la Biblia que el mismo Dios dice que debemos llenar requisitos, pero no requisitos propios, sino requisitos que están en la palabra para que su oración sea escuchada. Por lo tanto, hay oraciones que definitivamente no van a recibir respuesta porque no tienen por lo menos ni los requisitos mínimos para ser respondidas. Así que la oración tiene que pegar en el blanco y ser asertiva en lo que hace para poder llegar delante del Señor. Y como me queda poco tiempo, hay 4 cosas. Primer cosa que no nos deja llegar la oración. ¿Y sabes qué es? Es pedir en contra de su voluntad. Entonces yo te voy a enseñar 4 cosas que te van a servir. Hay que pedir de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente el día de hoy está pidiendo cosas que están fuera de la voluntad de Dios? ¿Verdad? Si usted está orando: Señor, aquí estoy, por favor, ya me cansé de mi esposa, cámbiame a mi esposa. Eso no va a funcionar, ¿verdad? Por eso está fuera de la voluntad de Dios. Y aunque usted se ríe, en una ocasión alguien me vino a decir: pastor, he recibido algo de alguien y me dijo: mira, Dios me dijo que tú tienes que divorciarte de tu esposa. ¿Qué? Sí, para casarte con otra. No, eso está fuera de la voluntad de Dios. Eso no tienes ni que escucharlo. Sal de aquel lugar. Yo le dije, le soy sincero, porque muchas veces nosotros queremos escuchar algo que nos agrade. Pero ¿cuántos de ustedes quieren exactamente que Dios los escuche? ¿Quiere usted? Le doy la clave: ore conforme a la voluntad de Dios. Las oraciones que no se pierden son las oraciones que están de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, el mismo Cristo nos dejó peticiones personales de Él para que Dios lo escuche. Por ejemplo, Cristo dijo: orad para que Dios envíe obreros a su mies. Es una oración que siempre da resultado. Cristo nos pidió que oremos por obreros. El apóstol Pablo dijo: debemos orar por las autoridades. Es decir, que cuando usted ora por las autoridades, está orando de acuerdo a la voluntad de Dios, y usted va a recibir respuesta de parte de Dios. El apóstol Pablo dijo también en Timoteo 2 que debemos orar por la salvación de las almas. Por lo tanto, cuando usted se alinea a la voluntad de Dios y usted dice: estoy orando para que mi familia se salve, quiero decirle que su oración tiene poder y su familia va a ser salva porque usted lo creyó. Cuando usted ora de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces usted va a recibir ¿qué?
Respuesta de Dios, diga respuesta de Dios. Dice, esta es la confianza que tenemos. Cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, hay confianza que Dios nos va a escuchar lo que queremos. Ahora, escuche por favor esto, que es muy importante. La Biblia dice que Dios escucha la oración, que es hecha de acuerdo entonces a su palabra. Dios no puede irse en contra de su palabra. Por lo tanto, su oración debe ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Si usted revisa las oraciones de hombres de Dios como Nehemías, siempre le acordaron a Dios lo que decía su palabra. Decía, tu palabra dice, está escrito. Como le dijiste a Moisés, siempre le recordaban que a Dios la palabra. Por lo tanto, cuando usted ore para que su oración sea efectiva, pues use la Biblia. Y cuando usted usa la Biblia en el momento de orar y le recuerda a Dios lo que dice la Biblia, tu palabra dice en Hechos 16:31, y serás salvo tú y tu casa. Señor, lo dice tu palabra y yo lo creo. Cuando usted ora por una enfermedad, dice, Señor, tu palabra lo dice. Eso es de acuerdo a la voluntad. Que si nosotros creemos que para el que cree todo le es posible. Tu palabra dice que por las llagas de Cristo somos, ¿qué? Estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y quiero decirte, mi querido hermano, entonces que eso es necesario. Pero para orar de acuerdo a la voluntad de Dios tienes que lógicamente tener esa comunión con el Señor. La Biblia dice, Salmo 37, versículo 4 y 5, un salmo, unos versículos lindos preferidos míos hace muchos años. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Pero fíjese este versículo lo que dice. Dice que Dios te va a dar las peticiones de tu corazón. ¿Así lo dice o no? Por supuesto. Pero cuando una persona se deleita en Dios, las peticiones del corazón de la persona son las mismas que las de Dios. Entonces es necesario el apego hacia Dios, el apego a su palabra, para que las peticiones que tú tienes sean de acuerdo a lo que Dios quiere. Porque dirás, tú dices, pastor, pero el versículo dice que Dios me va a dar lo que quiera. No, a ver, dice que si tú te deleitas primero, y cuando tú tienes un contacto con Dios directo, entonces lo que pasa es que tu corazón quiere lo que quiere Dios. Porque hay gente que anda pidiéndole sueños propios a Dios, y Dios solo responde cuando tú oras de acuerdo a los sueños del Señor. Así que te quiero decir algo. Yo he conocido creyentes que están orando de acuerdo a lo que Dios quiere y están del lado de Dios. Y hay creyentes que están orando, fuera de lo que Dios quiere. Por lo tanto, no puedes responderte Dios. Ahora, Santiago capítulo 4, versículo 2 y 3, por favor, búscalo en su Biblia. Estos dos versículos son claves para este punto. Hay gente que pide mal, que está pidiendo mal delante del Señor. Dice así, Santiago 4:2, codiciáis y ¿qué? Y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pero mira el versículo 3, pedís y no recibís. ¿Por qué? Para gastar en vuestros deleites. Dice, y el momento que llega a pedir, ¿qué hace la persona? Aún pide mal. Aquí hay 4 cosas que el Santiago dice, 3 son primordiales y la tercera es consecuencia de las 3. La primera dice, codiciáis y ¿qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando un hombre se comporta mal con su esposa, mire mi querido hermano, puede orar de rodillas todo el día, pero su oración tiene estorbo. No me levante la mano, pero ¿quién de ustedes vino peleando a la iglesia hoy día? Dije que no me levante la mano. Se pelean por venir a la iglesia. ¿Qué fue, mujer? No te mueves. ¿Qué es esa cosa? Ya. Se pone rojo, ¿verdad? Y entonces se suben al carro y vienen los dos calladitos, mudos así, muting.
Llega a la iglesia, se estaciona y mientras va subiendo la grada y va viendo a Lugeria, se va cambiando la cara. Y le da la mano a Lugeria y dice: ¿cómo está? Dios le bendiga. Oh, qué lindo se siente aquí. Y la mujer entra así: oh, hola, y se sientan y dice: ¿qué dijo el pastor? Cállate, mujer, no me molestes. Pastora. Entonces, ¿qué comienza a ver? Comienza a ver un asunto. Yo trato mal a mi esposa, pero en el momento de la oración soy el hombre más santo del mundo. Tu oración va a tener estorbo. No puedes tú tratar mal a tu cónyuge y ser bondadoso con Dios. Dios, qué lindo que eres tú. Te adoro, te pido, Señor, ayúdame, por favor. Y después la esposa: mujer, no te aguanto, no te soporto. ¿No le parece que es contradictorio? Lo que necesita es ser libre en el nombre de Jesús, nada más. Escuche, por favor. La Biblia dice: maridos, igualmente vivid con ellas. ¿Cómo se vive con la mujer? Sabiamente. Un marido sabio. ¿Cuántos maridos sabios hay aquí? Ay, Dios mío, no hay ningún marido sabio. No puedo preguntar cuántos necios hay. ¿Cuántos maridos sabios hay aquí? Dios mío, ¿y los demás? No, les voy a decir algo bueno. Un marido sabio trata bien a su esposa para que cuando ore su oración es contestada. ¿Sí me doy a entender? Así dice: vivid con ellas sabiamente, dándole honor. Es decir, que este es un asunto de honor, de honra. Cuando tú honras a la gente, Dios te honra a ti. Así que a usted, marido, si quiere que le vaya bien en su trabajo, porque los maridos oran por eso: Señor, bendice mi trabajo, que me vaya bien el trabajo, que me vaya bien el trabajo, que tenga la plata para pagar la casa, que tenga la plata para pagar. Si quiere que le vaya bien en su oración, ¿qué tiene que hacer? Está con su esposo al lado, codelo, dile: trátame bien porque te conviene. ¿Le conviene o no le conviene tratarla bien? Mano biche. Y querida esposita, esto es de ambos lados. Amén, amén, esposos. Eso quiere decir que usted debe tratarnos bien a los esposos también, por supuesto, porque ese mandamiento, aunque dice ahí de los esposos, pero esto es algo que es un principio. Por eso, escúcheme, la oración no es solamente un trato con el esposo y hacia la esposa bien, es un trato con todas las demás personas. Cuando tú tratas bien a una persona, tú la honras a una persona, le das el honor, entonces Dios también te puede honrar a ti, porque tú sembraste. Porque aquí hay una ley de siembra y de cosecha. Entonces, muchos creyentes no reciben respuesta a su oración porque no se están tratando bien. Porque hay pelea, porque hay pleito, porque como dice la Biblia, ¿verdad? Codiciáis, matáis, peleáis. Y cuando hay eso, entonces la relación con Dios también se corta. Recuerde usted, alguien dijo que la cruz tenía dos clases de palos, ¿verdad? El uno vertical y el otro horizontal. El uno significa la relación con Dios, pero el otro significa la relación con las demás personas. Tú no puedes insultar a tu esposa y después ir a bendecir a Dios. Tú no puedes golpear a tu esposa y alzarle la mano a tu esposa y después ir delante del Señor a alzarle las manos a Él, porque estás perdiendo tiempo. Maridos, sed sabios. Maridas, dijo un hermano. Esposas, sean sabias. No esté detrás de su esposo, ¿verdad? Todo el tiempo diciéndole lo mismo y eso, porque el hombre se va a cansar de eso y le va a contestar algo que usted no quiere escuchar. No sea como gotera continua, dice la Biblia. Ahí se me callaron, ¿no? Las mujeres.
Dice, escuche por favor. ¿Por qué le digo que es el trato con todos? Aunque aquí yo lo puse como cónyuge, pero mire lo que dice el versículo. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia. A cualquier coheredero de la gracia usted debe tratarlo con honor, con honra. Así es que esto es para todo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera condición para que su oración no tenga estorbo, ¿cuál era? Pedir de acuerdo. Segunda cosa, fidelidad de corazón a Dios, y se refiere a la santidad, a permanecer en Cristo, se refiere al trato con las otras personas. Tercero, usted necesita para que su oración sea escuchada, ¿sabes qué? Fe. Marcos capítulo 11, versículo 22, por favor. Marcos capítulo 11, versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo, ten fe en Dios. ¿Qué le dijo? Ten fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso es como oración ¿con qué? Con fe, fe a Dios, fe en Dios. Mire mi querido hermano, versículo 22, ten fe en Dios. Versículo 23 dice cualquiera. Diga conmigo cualquiera. ¿Qué significa la palabra cualquiera? Cualquiera, diga. Cualquiera. Significa no hay excepción de persona. Esto es una palabra que es universal. Todos, cualquiera. Eso Cristo lo dijo y no dijo ustedes apóstoles pidan cualquier cosa, porque estaba hablando con los apóstoles. No le dijo Pedro, si tú pides, no, dijo cualquiera. Eso significa, mi querido hermano, una universalidad de la cosa, de algo. Entonces, mi querido hermano, cuando una persona ora con fe, cualquiera que éste sea, un niño, un joven, un adulto, un anciano, una persona que tiene dinero y una persona que no lo tiene, una persona que tiene una posición social alta o baja, no interesa, estudios o no estudios, cualquiera. La fe y la oración de fe es ¿para quién diga? Para todos, para cualquiera que se decida a creer. Cualquiera, y la segunda cosa que dice aquí, que dijere a este monte. Esta palabra yo la puse aún aparte, como parte del versículo dijere. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, creí por lo cual hablé. Es decir, que una persona dice lo que cree. Ya voy a luego a acabar esa frase, dejémosla ahí, dijere, cualquiera que dijere. Pero usted no puede hablar si usted no tiene fe. Si usted tiene fe, entonces dice esto lo vamos a hacer. Si usted tiene fe, entonces usted lo habla, usted lo pronuncia, usted lo dice. Si usted no tiene fe, entonces usted dice, bueno, a lo mejor pueda pasar. El apóstol Pablo dice, cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cualquiera que dijere, que confesare delante de Dios. Entonces, cuando una persona tiene fe, debe aprender a hablar. Dice, cualquiera que dijere a este monte. Mi querido hermano, te explico esta parte. Marcos capítulo 11, el contexto de ese versículo es que desde Marcos 11:1 en adelante, Cristo estaba yéndose hacia el templo. Y cuando está yendo hacia el templo encuentra una higuera que no tenía fruto y él tenía hambre. Y dice la Biblia, ¿qué hizo con la higuera? La maldijo a la higuera. Y cuando regresaba el siguiente día por el lugar, dice la palabra de Dios que Pedro le dijo, Señor, mira la higuera que maldijiste. Dicen, Señor, bueno, oremos a ver, ojalá que el Señor me escuche. Dios quiera, dicen. ¿A qué se refiere eso? ¿Hay fe en el corazón? ¿Qué hay? Duda. Entonces, ¿qué dice? Mi querido hermano, que el que pide y duda es de doble ánimo y no va a recibir nada. La duda está definida como una falta de decisión. Hermano, y estudiando ahora un comentarista, yo me quedé impresionado porque para mí se me abrió algo importante aquí. Duda es la inseguridad entre la verdad y la realidad. Hace tiempo yo enseñé sobre esto. ¿Cuántos se acuerdan sobre la realidad y la verdad? ¿Nadie? Soy muy mal profesor. Gracias, hija, por acordarte. Pero le explico qué es la duda.
La duda es la indecisión entre, cuando estoy hablando de las cosas de Dios, entre tomar lo que es la realidad o tomar lo que es la verdad. Nosotros vivimos en un mundo que es real, pero que hay una verdad sobre todo ese mundo. Primero, la verdad es Cristo, la verdad es su palabra. La verdad es su palabra, la personificación de la verdad Cristo, y el resultado de la verdad es poder. Y cuando usted llega a un momento de dificultad a su vida, usted tiene dos opciones. Tiene la realidad y tiene la verdad. La realidad es lo que la gente dice, lo que la ciencia dice, y la verdad es lo que Dios dice y lo que dice su palabra. ¿Ya se acordó? La realidad, entonces usted va donde el doctor y el doctor le dice: mire, he hecho todos los análisis y definitivamente esto es un cáncer y usted tiene una metástasis. ¿Eso qué es? Eso es realidad, porque no podemos nosotros decir que no existe la realidad existe. Pero hay otra parte que es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, el que recibe la noticia tiene dos opciones: o se decide por entender lo que dijo el doctor solamente, o por lo que dice la palabra de Dios. El doctor le dice: esto es imposible, y la palabra de Dios dice en Marcos 9:23: para el que cree todo le es posible. Entonces usted puede decidirse por la realidad y decir: sí, el doctor dijo que me voy a morir y me voy a morir. Y usted tiene la otra opción, que es la verdad, que dice la Biblia que es posible, que es posible. Isaías 53:6 dice que por su llaga nosotros ya fuimos sanados y fuimos curados. La Biblia dice que pondrán sus manos sobre los enfermos y esos sanarán. Entonces usted tiene dos opciones: o duda diciendo: sí, puede ser, tal vez Dios dice, pero también el doctor dice, y se quedó, no se fue ni a un lugar ni a otro. Pero hermano, nosotros ya no vivimos solamente por la realidad de las cosas, porque la realidad de las cosas a veces dicen algo que no es la verdad. La realidad es que puedes tener tal vez un hogar problemático, pero la verdad dice, mi querido hermano, que tú y tu casa pueden ser salvos en el nombre del Señor. Entonces tú no puedes vivir solamente por la realidad de las cosas, sino tienes que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice. Eso se llama fe. Fe no es un sentimiento que tiene una persona en una situación, es lo que dice la palabra, y me planto en lo que dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, entonces yo lo creo, y si la Biblia lo dice, va a ocurrir, mi hermano. ¿Y cómo se llama eso? Se llama fe. La duda es la indecisión entre la realidad y la verdad, entre lo que Dios tiene y lo que no. En el Antiguo Testamento no existe la palabra duda. ¿Tú sabías eso? Y eso fue lo que a mí me impresionó esta semana mientras acababa el mensaje. En el Antiguo Testamento no existe la palabra duda e incredulidad. Wow. Ahora, no es que no hubo, es que no existe la palabra. ¿Sabes qué existe en el Antiguo Testamento? Lo semejante a la duda era el rechazo a Dios. En el Antiguo Testamento el dudar era equiparado a rechazar a Dios. Es el Nuevo Testamento del apóstol Pablo que dice que ellos no entraron por incredulidad. ¿Por qué? Porque rechazaron lo que Dios dijo. Dios dijo: van a ir ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Y ellos qué dijeron? Estábamos mejor allá, no queremos lo que Dios quiere, no podremos entrar, no podremos hacer esto. Eso se llama incredulidad. Pero para Dios eso fue rechazo. Le dijeron a Moisés: Moisés, no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. No dijo fueron incrédulos, no. Dios siempre habló de rechazo en el momento de la duda en el Antiguo Testamento. ¿Qué te parece eso, hermano? A mí me impresionó. La palabra en el Nuevo Testamento, en el griego, es hacer distinción, dudar, juzgar entre dos cosas, sencillamente. La naturaleza de la duda conduce definitivamente a la inseguridad y la falta de confianza en cuanto al deseo y a la habilidad de Dios de hacer algo, si Dios lo puede o no lo puede hacer. Y también lleva lógicamente el asunto del temor de las personas a ciertas situaciones. Cristo dijo: cualquiera que diga dijera este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto, creed el momento de orar para que lo puedas recibir.
Jesucristo habla acerca del creer. Mis hermanos, le quiero compartir algo aquí. Yo creo una situación que nos ha pasado a nosotros los adultos, y lamentablemente aún los que venimos de una, no sé, ¿verdad?, de una tradición, nos ha pasado de que nos dañaron en nuestra fe en el momento de creer. A todos nos enseñaron acerca de un Dios todopoderoso. No importa dónde nació usted. A todos nos enseñaron, Dios puede hacerlo todo. Pero el momento en que teníamos que actuar, y tenían que actuar la gente que nos dijeron que Dios podía hacerlo todo, ¿lo actuaban de acuerdo a lo que Dios decía? No. O Dios era la última opción, tanto así que después de haber indagado en todos los lugares para poder haber recibido respuesta, decía la gente, solo nos queda el Señor. ¿Qué significa eso? Dios es que la última opción, nunca fue la primera, y nos dañaron. Yo creo que deberíamos renunciar a esa concepción de fe, y le explico por qué. Jeremías capítulo 1, el versículo 4 al 5, dice la Biblia que cuando Dios llamó a Jeremías, le dice a Jeremías, Jeremías, desde que estabas antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te llamé, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y le dice Jeremías, Señor, yo no sabo hablar. ¿Soy qué? Un niño. ¿Por qué él no sabía hablar? Porque era un niño. Y le dice Dios, no digas que soy un niño, porque todo lo que yo te diga, tú hablarás. Y mi pregunta es, ¿en el tiempo de Jeremías habían profetas adultos? Y la respuesta la encuentra usted más adelante. Por supuesto, eran profetas adultos que se habían desviado de acuerdo a la ocasión, diciéndole al pueblo que venía paz cuando venía destrucción. Eran profetas que estaban contaminados. Dios tenía la necesidad de la fe de un niño. Y si usted se da cuenta, la Biblia dice que Jeremías ministró en los tiempos del rey Josías. Eso es el versículo 1 y 2. Y Josías había iniciado su reinado cuando era un niño. Entonces, ¿qué pasó con la gente adulta? La gente adulta estaba contaminada su fe. Y Dios tuvo que comenzar ¿a quién? A tomar a los niños. Porque hay una cosa tremenda en los niños, mi querido hermano. ¿Y cómo se llama eso? Fe, sí, está bien, pero hay una cosa que se llama inocencia. Las experiencias todavía no han tenido las que usted ha tenido. Y dices, es que yo tuve tanta experiencia. Yo una vez le pedí a Dios y Dios no me escuchó. Entonces, ¿qué comienza? Su fe comienza a decaer. Cristo dijo que para entrar al reino de los cielos debemos ser como un niño, porque el niño es crédulo. Todo lo que usted le dice le cree. ¿Es así o no es así? Sencillamente le pregunta y usted dice, ¿esto es así? Ah, ya, le creyó. Usted es su padre. ¿Cuántas cosas, mi querido hermano, entonces hemos dejado de pedir a Dios sencillamente porque dijeron, rey, de todos los que tú pusiste no hay uno en el reino, todos se fueron a otros reinos? Dijeron, pero ¿por qué? Es que ellos vieron que pusiste una cruz y alguien les avisó. Él les dijo, yo puse la cruz. ¿Saben por qué? Porque quiero recordar que hubo un hombre llamado Jesús que murió por mí y que perdonó mis pecados, así que yo quería perdonárselos a ellos. ¿Qué hizo? Es el mejor antídoto para todo. Es el mejor arma. Mi querido hermano, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos que cuando una persona perdona a otra, dice que ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. ¿Sí? ¿Refiriéndose a qué? A que la persona tendrá que abochornarse, porque en vez de tú darle con la misma moneda, ¿qué le hiciste? Lo perdonaste. Y cuando tú lo perdonas, entonces ¿qué pasa? La otra persona. Mi querido hermano, usted sabía, le comparto, me pasó hace tiempos esto. Estaba yo exactamente en la calle Bernardo por el Parque de las Flores. Había salido de hacer algo ahí en San Gerardo, algo de mis hijas. Y cuando yo veo por el retrovisor, yo no veía que no venía ningún carro. Y de repente yo
pongo el direccional, ya me puse el cinturón, voy a salir, y cuando estoy saliendo viene un señor de los carros amarillos y estaba viniendo pero a todo, y yo gracias a Dios frené y él frenó, pero él se resbaló, y mi hermano quedamos así, pero así casi al punto de darnos un toquecito, ¿no? Uno al lado de otro, que yo no podía salir porque literalmente quedamos así, que yo quedé viéndolo así. Y él comenzó, y yo bajé la ventana, le dije: amigo, perdóname, la verdad es que no te vi. ¿Qué hizo el hombre? Mirarás bien, ¿por qué es lo que está manejando? Sí, le digo: hermano, tienes toda razón, perdóname. Se fue. Pero ¿qué tal si él y yo? ¿Qué sucedía? Bájate, te espero más acá y vas a ver. Cuando usted decide actuar de acuerdo a lo que Dios quiere, usted se va a dar cuenta que aquellas personas que estaban actuando mal con usted comienzan a actuar bien. Por eso a usted no lo califica una ofensa a ofender a otra persona. Si alguien te ofendió, no te da patente de corso para que tú lo ofendas a otro. Si alguien te ofendió, te da patente de corso como creyente de perdonar. Y el perdón no es un sentimiento ni una emoción, es una decisión. El perdón es un mandamiento que Cristo lo dijo. Y Cristo dijo que si no perdonas, entonces Él no te perdona. Y si no te perdonas, entonces, aunque digas soy creyente, te irás al infierno. Porque nadie puede llegar al cielo con pecados en su vida. El perdón es una decisión que tú haces sencillamente, y la palabra perdón significa un regalo inmerecido grande que tú ya lo conoces de memoria y necesitamos hacerlo. Termino con esto. Mateo 5, versículo 21 al 24. Mateo 5, por favor. Versículo 21 al 24. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, escuche por favor, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Si ya contaron las ofrendas, vamos a tener que devolver ofrendas esta mañana, creo. Déjame decirte algo aquí. Me interesó tanto estos versículos, hermano, porque habla acerca de la ley del homicidio. Cristo dijo: os fue dicho, no matarás, pero yo os digo. Eso quiere decir que la ley del homicidio tuvo un cambio con Cristo. Las leyes que Cristo cambió están sobre todo en el Sermón del Monte. Y mira lo que dice: los antiguos dijeron: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La palabra ahí es cualquiera que se mantenga enojado. Por lo tanto, tú puedes decir: ay, Señor, pero mantenerte así no lo puedes hacer. No puedes, hermano, estar manteniendo tu vida con enojo, porque te vas a enfermar y te va a dar una gastritis, y te lo digo en serio. No puedes mantener tu vida con enojo, porque la Biblia dice que serás culpable de juicio. Y escuche, dice: y que si alguna persona le dice necio a su hermano, dice de qué será llevado ante el concilio. El concilio era la gente más sabia de Israel, para que los juzguen y para que digan: esta persona dijo necio a su hermano. Oye, decirle necio. Yo revisé esa palabra. Necio significa en la Biblia insensato. Voy a usar palabras que lo dice el diccionario: insensato, imbécil, inútil. Cualquiera que lo dice, ¿se da cuenta el trato, cómo funciona? Tú has dicho a alguien inútil, imbécil, tienes un problema delante del Señor urgente y tienes que arreglarlo. Es más, y termina así el versículo, dice así: y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Es decir, que va creciendo. El uno es para juicio, el otro va al concilio, pero el otro va al infierno ya.
¿Y sabes qué significa la palabra fatuo? La palabra fatuo viene de una palabra que es rebel, que significa cuando una persona a otro le dice sin razón, impío, apóstata, torpe. Y escuche, esta es la expresión que me llamó la atención, porque pareciera que hubieran oído a los lojanos. Yo he escuchado a muchas personas decirle a otra, o que le han dicho: ¿sabes qué? Vete al infierno. Esa es la expresión fatuo. Haz lo que te dé la gana con tu vida, no me interesa, lárgate. Dice que el que dice fatuo a su hermano y lo manda al infierno es merecedor ¿de qué? Del infierno. ¿Cómo funciona el trato, no, con la gente? Tenga cuidado con esto. Dice la Biblia, porque si tienes algo contra tu hermano, no seas capaz de venir delante de Dios y presentar tu ofrenda. Ahí anda en regla y luego presenta la ofrenda. Mi hermano, el mantener odio y rencor a una persona, lo que te va a hacer es hablarle mal. Cristo dijo que debemos bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos ultrajan, perdonar, hermano, amar a nuestros enemigos. Y dijo, escúcheme por favor, el mismo Cristo dice seguidamente: sed perfectos porque vuestro Padre Celestial en el cielo es perfecto. ¿Sabes por qué pidió perfección? Perfección pide el Señor en una sola cosa, y es en el perdonar. No puedes tú darte el lujo de no perdonar. ¿Quieres que te vaya bien en la vida y que tus oraciones sean contestadas? El perdonar es necesario. Termino con la ilustración, hermano. En la antigüedad habían un montón de formas de que las personas recibían castigo por algo que hicieron. Una de las peores cosas que pasaba un homicida, porque para Cristo una persona que no perdona es un homicida. Y primera de Juan capítulo 3 dice que el que no perdona es igual que ¿quién? Que un homicida. Imagínese usted. ¿Sabes qué es lo que sucedía con una persona cuando mataba a alguien en la antigüedad? En algunos lugares hacían algo. Cuando una persona era un homicida y le decían era culpable, entonces esta es la peor forma para castigar a una persona. Lo cogían al muerto y se lo ponían en su espalda y se lo amarraban al muerto en la espalda. ¿Y qué pasaba cuando el muerto amarrado en la espalda? Mi querido hermano, donde iba el homicida, iba el muerto. Porque el que no perdona vive con la persona que no perdona, duerme con la persona que no perdona, le hace la vida imposible. Si lo ve en la calle se le cambió de cuadra, porque no lo soporta, porque no aguanta más. La persona que no perdona te controla la vida y vas a vivir con ella, aunque tú no lo quieras, aunque no lo tengas físicamente. Y una situación te recuerda a aquella persona, y un sonido te recuerda a aquella persona, y un familiar te recuerda a aquella persona. Entonces, ¿qué andas? Lo llevas a cuestas. Pero esa persona, ¿qué pasaba? Se comenzaba a descomponer. Y cuando se descomponía, ¿qué pasaba? Salían los líquidos del cuerpo de la persona muerta. Disculpe que sea tan gráfico, pero es para que usted me entienda. Cuando comenzaban a salir los gusanitos, ya no era el gusanito de uno, era de los dos. ¿Sabe lo que es el no perdonar? Mi querido hermano, necesitamos perdonar urgentemente. No importa, las personas nunca se merecen ser perdonadas. Nadie en esta tierra se merece ser perdonado. Por eso Cristo dijo: como yo te perdono. ¿Y cómo nos perdona Cristo? 100%. 4 cosas necesitamos entonces para que nuestras oraciones sean escuchadas: pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, sin codicia, fidelidad de corazón a Dios, donde entra la santidad, donde entra aquel permanecer en Cristo, donde entra el trato con las personas. Que más necesitamos? Fe, no dudar, tomar la decisión por la verdad de la palabra y no por la realidad de las cosas.
Y lo cuarto, tomar la decisión. Y quiero decirte que Dios nos da una capacidad a todos los hombres, y es perdonar. A veces la gente se pelea por esto y dice: no, es que yo no puedo perdonar. La Biblia dice que tú puedes perdonar. Es más, tú debes perdonar. Así que en esta hora, ¿trajiste petición? ¿Sí? ¿Hay petición delante de Dios? ¿Trajiste una petición? Sí, nadie trajo petición. Yo traje petición. Yo necesito un milagro, se lo aseguro. Pero yo quiero que revisemos esto antes de orar. Vamos a orar por sanidad, por milagros, por lo que usted ha traído delante del Señor. Pero quiero pedirle que revisemos estas 4 cosas primero. Ponte en pie, por favor, y vamos a orar delante del Señor. Te voy a invitar a que cierres tus ojos, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Levanta tus manos al cielo un momento. Dígale: Señor, aquí estoy. Más que palabras